Reencuentro. Un programa de Pastoral de las Adicciones. No importa la situación en que te encuentres, recuerda que siempre hay una salida, siempre hay otra oportunidad. Aunque parezca que todo ha terminado, es posible comenzar de nuevo. Más aún, es el momento para renacer. Reencuentro. Bienvenidos. Hoy quien entrevista es el señor Miguel y su esposa Ilú. Bienvenidos, buenas tardes. Muy buenas tardes, padre, y muchas gracias por la confianza y la oportunidad que nos da de estar participando y contribuyendo en esta área de las adicciones y a poder ayudar a las familias y pasar información. Es una verdadera bendición para nosotros poder estar con ustedes esta tarde, y a ustedes, todas las personas que nos acompañan, muchas gracias por acompañarnos en esta tarde y regalarnos por ahí alguna llamada de teléfono, alguna pregunta, que esto es para todos ustedes realmente. A través de sus preguntas es que podemos hacer que esto crezca. Mi nombre es Ilú Rojas, un placer estar con ustedes, le doy gracias a Dios, también está con nosotros. Mi nombre es Miguel Hidalgo, igual dándole las gracias por estar aquí con nosotros nuevamente, pues nosotros dando un servicio, muy agradecidos a Dios porque nos permite llevar el mensaje a todas aquellas personas, ¿verdad? Que están pasando por una crisis. Aquí el motivo de nosotros es traer a las personas adecuadas para que los puedan orientar y saber qué hacer en dado momento. Hoy tenemos la presencia de una gran persona, para mí un gran amigo, pero lo voy a dejar que él se presente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Igualmente, muy buen amigo para mí, Miguel Hidalgo. Mi nombre es Pedro Uriarte, soy psicólogo especialista en tratamiento de adicciones y es un placer estar aquí con ustedes. El tema es bueno, creo que nos va a poder aclarar muchas dudas en cuanto a todos los que ya estamos encaminados en el camino de la rehabilitación de adicciones, para poder clarificar más las ideas. El tema que vamos a estar manejando el día de hoy es la diferencia entre abstinencia y sobriedad. Entonces, si tienen algunas dudas, no duden en marcarnos, que estamos aquí para poderlos ayudar. Y pues dándole gracias al programa también Reencuentro por la oportunidad de poder participar con ustedes y poder formar parte de la solución ante la gran necesidad que hay en estos días. Muchas gracias. Gracias, Pedro, por estar con nosotros. Les recuerdo que nuestros números de teléfono en cabina, 689-7390, también terminación 91 y terminación 92. Aprovechen esta tarde que está con nosotros el psicólogo Pedro Uriarte, que como él les acaba de decir, ¿verdad?, nos va a platicar sobre lo que es la diferencia entre abstinencia y sobriedad. Pareciera ser lo mismo, pero nada, es un abismo de la diferencia, ¿verdad? Entonces, pues vamos a aprender, vamos a crecer juntos y vamos a entrar de lleno en materia. Pedro, platícanos un poco, mucho, de qué es la abstinencia, para empezar por ahí, ¿no? Estamos hablando en cuestión de adicciones, en cuestión de consumo, de que ya hemos visto, ya hemos hablado bastante, ¿verdad?, que es una enfermedad, como la enfermedad no solamente es del paciente, sino de toda la familia. Entonces, yo creo que también el término de abstinencia, pues entra no solamente en el que consume, sino que también en la familia, yo creo, ¿no? Así es, y de hecho es donde entra más fuertemente el concepto de abstinencia, porque hay dos tipos de abstinencia. Está la abstinencia a una sustancia, ya sea al alcohol o a una droga. Esa ya la conocemos. Pero la abstinencia, la más dura, la más pesada, es la abstinencia de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones y todavía más difícil aún, de las conductas. ¿Okay? El podernos abstener de ciertas conductas y de ciertos pensamientos es con lo que más batallamos los seres humanos. El verbo abstener se refiere a que me mantengo al margen de no hacer algo, ¿okay? Y en este caso, mantenerme al margen de no hacer algo que yo sé que eventualmente me puede afectar, ¿okay? La abstinencia de pensamientos, de emociones y de conductas
es la que nos va a ayudar a nosotros para poder desarrollar un equilibrio sobre nuestra vida, para poder clarificar pensamientos, sentimientos y emociones. Y la abstinencia que conocemos, la que es hacia la sustancia, hacia la droga o hacia el alcohol, pues nada más nos va a mantener ahí al margen de no seguir consumiendo una sustancia que nos está haciendo daño físicamente y que nos afecta en las demás áreas de nuestra vida y que genera dependencia. Pero profundizando así, de manera más objetiva, lo que más batallamos es con la abstinencia a la codependencia. El abstenernos a no ser codependientes, a no querer rescatar a nuestro familiar, a no querer resolverle los problemas, a no querer pensar por él, a no querer tomar decisiones por ellos, porque nos duele la situación en la que está, es en la que más batalla la familia. Okay. Y realmente el podernos abstener para entender de que muchas veces yo con mi amor puedo lastimar. Porque de lo que estamos llenos son de buenas intenciones, pero las buenas intenciones también están llenas de errores, porque no sabemos marcar cuál es nuestro límite. Entonces debemos de saber nosotros qué es lo que estamos haciendo con la mejor de la intención, pero que nos está dando resultados que terminan afectándonos a nosotros mismos y también terminan afectando a nuestros familiares. El tema inicia con la abstinencia para que lo podamos ir desglosando y vamos a ir desglosando cada una de las etapas para que al último podamos comprender cuál es la diferencia entre no solamente abstenernos, pero empezar a manejar un camino que vaya más clarificado hacia un crecimiento. Okay. Entonces, a ver, yo quiero entender entonces, en cuestión del adicto, se trata, vaya, de que inicie con la abstinencia a la sustancia. Y lo que es la familia, que puede ser la esposa, los hijos, los padres, no sé, la familia extensa, empezar a trabajar con una abstinencia de emociones, de pensamientos, de sentimientos. Se trata entonces de trabajar a la par con esta abstinencia. De hecho, el ejemplo que siempre le doy es que es como si fuera una mancuerna. Okay. En una mancuerna debe haber el mismo peso de los dos lados. Y es lo mismo en un programa de rehabilitación. En un proceso de rehabilitación, la mancuerna tiene que ser pareja. Tanto el familiar que tiene el problema de consumo se debe de abstener del consumo y la familia codependiente se debe de abstener de las conductas rescatadoras que hacen que el dependiente tenga fuerza. Aclaremos algo, que para que haya un dependiente, tiene que haber un codependiente. Entonces, bien, el dependiente de la sustancia, pues bueno, le quitamos la sustancia, ¿verdad? Al que consume la droga. Pero al familiar, ¿qué le quitamos? Okay, le tenemos que quitar al familiar que es su sustancia, porque su familiar es su sustancia. Okay, y a lo que él se debe de abstener es al contacto con la familia, pero no al contacto con el familiar que tiene el problema, sino desde el pensamiento y las emociones, o sea, todas esas conductas que lo hacen ser codependiente y ser un rescatador constante, ¿verdad? ¿Cuál es el lema del codependiente? Necesito que me necesites para poderme sentir que soy funcional. Okay. Entonces, a ayudarle a la familia a poder entender de que pues no son los rescatadores de su familiar y que cada uno debe de tomar sus propias decisiones para poder tener su propio crecimiento y empezar a trabajar a la par. Nos llega el paciente a un proceso y lo primero que empieza a trabajar es la abstinencia a la droga. Y va a pasar un periodo entre 2 semanas a 3 semanas para que pase la etapa de supresión. Y es lo que se conoce como el síndrome de abstinencia, se conoce como la malilla inclusive, que va a tener el cuerpo cortado, dolores de cabeza, que no va a tener ánimo para poder hablar, no se va a sentir funcional en ninguna de las áreas, va a estar desesperado, su mente le dice que no quiere drogarse, pero el cuerpo le dice que sí. ¿Okay? O viceversa, no tiene la dependencia física, pero su mente le dice que sí se quiere drogar. El periodo de abstinencia, cuando se llega con una intoxicación aguda, puede tardar de 3 semanas hasta 6 semanas, dependiendo de lo que haya consumido. Y casualmente, para la familia se toma el mismo tiempo. La familia no vuelve a recuperar su equilibrio, sino hasta las 4 o 6 semanas aproximadamente, de que pudieron desintoxicar el hábito de estar con su familiar dependiente, porque la desintoxicación más difícil no es la que pasa el paciente cuando está internado, sino la que pasa la familia en la casa porque se había hecho dependiente a los problemas, a las preocupaciones, a las mortificaciones, y están llamando todo el tiempo, y ya comió, y ya durmió, y cómo está, y si está conviviendo con los demás. El otro está pasando con su etapa de supresión, con su malilla difícil, en la que no puede dormir a lo mejor, ¿verdad? Y va a estar batallando en recuperar su ciclo, pero la familia, no teniendo una dependencia a sustancia, batalla más para recuperarse que el paciente mismo.
Fíjate, Pedro, que mencionas algo que tú dices, el adicto está en una clínica, el familiar se queda en su casa y mencionas que son 6 semanas, pero a mí me gustaría saber que la codependencia hacia el adicto, ¿cómo es que yo lo daño? Porque por mi amor que le tengo, pues siempre le ando pagando las cuentas, lo ando sacando de la cárcel, ando haciendo mil y unas cosas. Rescatando. ¿No? Rescatando, como tú dices, pero ¿de qué forma, de qué formas le estoy haciendo daño? No de qué formas quiero dejarle hacerle daño, porque a lo mejor yo te puedo entender si tú me dices, esto lo tienes que dejar de hacer y lo dejo de hacer, pero ese amor que le tengo lo sigo haciendo, pero ¿cuáles serían principalmente las causas que yo le sigo haciendo daño a mi familiar adicto? Ok, mire Miguel, nosotros los seres humanos vamos aprendiendo a vivir a través de las experiencias que nos hacen conocer la ley del esfuerzo mental, ley del esfuerzo emocional, espiritual y conductual. Son 4 leyes. La ley del esfuerzo mental, ¿okay?, es el que tengamos la capacidad de poder madurar nuestra mente. El cerebro no es inteligente, el cerebro nace en blanco. Y tan así que no es inteligente, sino que se convierte en inteligente dependiendo de lo que nosotros lo integremos. Nuestras emociones tampoco son inteligentes, van a ser inteligentes a medida que nosotros las vamos educando. Nuestra área espiritual va a ser tan fuerte a medida como nosotros tengamos una entrega con un poder superior, y vamos a tener la capacidad, todo ser humano, de poder desarrollar conductas para nuestro beneficio en nuestra vida a la medida que nosotros vayamos poniendo a prueba nuestras habilidades. Cuando nosotros como codependientes rescatamos a nuestro familiar y pensamos y sentimos y actuamos, y inclusive les queremos integrar una fe, no los permitimos crecer y desarrollar las habilidades que como todo ser humano debe de tener. El concepto de rehabilitación se enfoca no propiamente en dejar de consumir una sustancia nada más, eso es lo menos que se tiene que hacer, sino en poder rehabilitar a la persona para que pueda pensar, pueda sentir, pueda tener un contacto directo con un poder superior, ¿okay?, y que pueda formar conductas para poderle dar forma a su propia vida y no deformarlas. El codependiente no permite que el familiar pueda conocer la ley del esfuerzo a través de sus propios méritos. Entonces, cuando rescatamos, no le permitimos crecer. Hay ciertas cosas que sí debemos de hacer por nuestro familiar, pero cuando ya su juicio está muy nublado y que está en riesgo su vida o está en riesgo su libertad, entonces sí. Pero mientras todavía tiene un juicio que está confundido, ese juicio confundido se aprovecha de la debilidad del codependiente para poderse sostener. Entonces, el codependiente lastima en el sentido de que no le permite que pueda formar sus propias habilidades. Entonces, cuando se hace la separación, familia, tú aprende a vivir sin tu familiar y aprende a vivir para ti, y tu paciente aprende a darle forma a tu propia vida, llega a un punto en el que se encuentran y se hace el efecto Y. Pero el daño principal es que no le permitimos a nuestro familiar que pueda crear sus propias habilidades. La codependencia no se va formando nada más en el consumo, pero muchas veces la traemos y formamos al hijo dependiente desde la infancia, ¿verdad? También aquí creo entra como la abstinencia, aprender a tener esa abstinencia de manera cotidiana, ¿no? El adicto al principio, si no sabe decidir, pues cómo va a querer, ¿verdad? Entonces, por lo general es la familia quien hace algún tipo de intervención para ayudarle a tener una abstinencia, como luego dicen, un solo por hoy, ¿no? Sí, la abstinencia sostenida. Ajá. Ya después viene esa etapa, ¿no?, de la abstinencia sostenida, aprender a vivir pues 24 horas a la vez, que les va a ir abriendo una nueva luz a su vida, un nuevo entendimiento a su vida, ¿no? Sí, es que lo que sucede es que se va desintoxicando el pensamiento. Y a medida que se va desintoxicando el pensamiento, le damos la oportunidad que nuevas ideas se puedan integrar. Una de las reglas de nuestra mente a través de la programación neurolingüística es que no podemos tener 2 ideas al mismo tiempo sin generar un conflicto. Entonces es lo que llamamos nosotros ambivalencia. Y dentro de la ambivalencia está el que quiero, pero no quiero.
o que puedo pero no quiero, y cuando quiero pues no puedo, ¿verdad? Otro de los factores de la ambivalencia es de que el ser humano sufre mayormente por lo que no tiene, y mientras lo que tiene no lo quiere, y son factores ambivalentes, y son los que no nos permiten poder tener una abstinencia sostenida. La abstinencia sostenida, cuando es aquella que ya puedo estar sin el consumo, ya me puedo mantener al margen, pero viene lo bueno. Dentro de la abstinencia sostenida, ahora viene el confrontamiento a poder confrontarnos, pero a los pensamientos, y darme cuenta cómo pensaba y cómo estoy pensando, pero también cómo quiero pensar, cómo me sentía antes, cómo me estoy sintiendo ahorita y cuál estado emocional es el que yo quiero empezar a desarrollar, porque a lo mejor estoy anclado a emociones negativas por los resentimientos o por los traumas o los defectos de carácter y que no me permiten avanzar. La abstinencia sostenida al consumo es el primer paso, pero trabajar ahora con la abstinencia emocional y espiritual, eso es lo más difícil, inclusive la mental, porque nosotros podemos sacar a una persona de las calles, y nos la podemos llevar y la podemos tratar de lo mejor del mundo, pero sacarle las calles de adentro, de la mente, eso es lo más difícil. Y sacarle las calles de adentro de la mente es dejar de pensar que está compitiendo con todo el mundo, que todos están a la defensiva de él, que todo el mundo lo quiere atacar, pues que se sienta menos que todo el mundo y que inclusive se sienta todavía con el alter ego, ese macho alfa de la calle, que pues se va a poner a la defensiva y que va inclusive a ofender, pues, ¿okay? ¿Por qué? Porque son los mecanismos de defensa. Poder desarticular esos mecanismos de defensa y poder contactar directamente con el ser humano, pues son los filtros de la adicción o las paredes, le llamamos a veces, de la adicción, de la personalidad adictiva que tenemos que atravesar para poder contactar. Todo adicto, antes de ser adicto, pues es persona. ¿Okay? Y lo que pasa es que se ha intoxicado formando una personalidad que está llena de mecanismos de defensa, pero cuando se atraviesan esas barreras y llegamos al ser humano, el ser humano crece. Y cómo también la mente juega una parte bien importante en cuanto al sabotaje, ¿no? Cómo trabaja, se va construyendo, a veces sin que el adicto se dé cuenta, y se va construyendo, se va maquinando una recaída, ¿no? En cuanto a cómo se va perdiendo el equilibrio emocional, mental, espiritual, y se va trabajando poco a poco una recaída, ¿no? Nos decía Mahatma Gandhi, quien está vencido en el pensamiento, está vencido en la acción. Y todo aquel individuo que dentro de un proceso de rehabilitación no cree en sí mismo, no cree en su proceso y que no tiene bien clarificado, o sea, hacia dónde quiere llegar, ya está manejando la recaída. ¿Okay? O sea, toda aquella persona que empieza a manejar mal lenguaje de problema que el lenguaje de solución, que se victimiza más que lo que se responsabiliza, que culpabiliza más de lo que puede aceptar de los demás, o sea, que los demás personas también se pueden equivocar, pero sin embargo no entiende y se le lleva culpabilizando, es una persona que sigue anclado a estar con una personalidad que está a la defensiva y que también puede predisponer a una recaída. Nosotros nos damos cuenta del cambio de una persona no porque haya subido de peso, porque esté mejor ya facialmente, porque haya recuperado su ciclo vigila, su ciclo alimenticio, su ciclo emocional. Nos damos cuenta cuando una persona está cambiando, que está dando un cambio favorable de acuerdo a su lenguaje. Pero cuando el lenguaje sigue siendo el mismo, eso nos marca a nosotros que se predispone no solamente a una recaída de consumo, pero sí de conducta. Porque tiene mucho que ver eso que manejaste, Silú, en el sentido de que si no confrontamos nuestros propios pensamientos, jamás vamos a poder romper con las falsas creencias. Y esas falsas creencias pues, nos pueden llevar una y otra vez a cometer los mismos errores y empezamos a vivir un estado cíclico, ¿okay? en el que tanto tiempo de proceso, tanto tiempo de abstinencia fuera de y cualquier situación emocional nos vuelve a confrontar y vamos a tener la excusa para volver a recaer. El proceso de rehabilitación tiene que ver con poder confrontar esa área, la que tú mencionaste ahorita, la mente, ¿okay? Y poder comprender qué es lo que tenemos que cambiar desde nuestra programación, cómo estamos programados, mentalizados a querernos victimizar todo el tiempo y empezar a hacernos responsables. Porque lo decía Carl Gustav Jung, que Dios y la naturaleza son tan sabios que utilizan a la enfermedad para curar al hombre. Entonces la adicción no propiamente enferma,
también nos puede curar de la enfermedad, de la peor enfermedad que hay, de la del no saber vivir o no tener un sentido en nuestra vida. Porque para los que hemos pasado por el problema de la adicción y que gracias a Dios estamos ahorita aquí, te puedo decir que hoy tenemos un sentido impresionante a lo que es vivir. Pero, Sí, adelante, Miguel. Adelante. Fíjate, Pedro, que hay dos cosas, una cosa que mencionas tú y otra cosa que menciona Ilú. Mencionas tú las barreras que ustedes, a base de pláticas, a base de entendimiento con los jóvenes o con las personas adictas, están luchando porque rompan esas barreras, pero luego salen de un proceso y salen bien, salen con ese fervor, con ese ánimo de luchar, pero hay una barrera en la familia. El enfermo eres tú, y tú vas a hacer esto, y vas a hacer esto, y le empiezan a poner órdenes que lo vuelven a minimizar, lo vuelven a apachurrar y se va a consumir. Y eso es lo que vemos en una recaída. Normalmente la recaída no es culpa de él, sino ahora sí que la culpa es del familiar. O las circunstancias también. Y lo acaba de mencionar ahorita, Miguel. Lo que sucede es de que, ojalá que este mensaje pueda llegar a todas las familias que nos están escuchando, ¿verdad? Muchas veces nosotros que creemos que nuestro familiar es el enfermo, pero resulta que no es la enfermedad, sino es el síntoma de la enfermedad. La enfermedad está dentro de la familia, dentro de la disfuncionalidad de la familia. Y lo digo con todo respeto, no quiero decir que sean unas personas enfermas, sino que el concepto de enfermedad quiere decir que es todo aquello que altera un organismo. La familia en sí es un organismo, pero cuando hay resentimientos, mecanismos de defensa, cuando hay traumas, cuando hay complejos, cuando hay duelos, cuando no está la capacidad de poderse comunicar, cuando no hay decisiones en conjunto, cuando solamente hay una autocrítica, cuando ya el amor de la pareja ya se perdió, cuando no hay decisiones para tomar, cuando no hay una comunicación para tomar decisiones como padres, la familia va a ser disfuncional. Y todavía eso si le unamos que también hay alcoholismo, que también hay adicción, que ha habido maltrato físico, maltrato psicológico, pues entonces es todavía más disfuncional, ¿verdad? Y eso nos hace nosotros pues tener una enfermedad dentro del núcleo familiar. Entonces nuestro familiar adicto no es la enfermedad, sino es el síntoma de lo que ha salido. La responsabilidad que tenemos nosotros como familiares es también empezar a tratarnos para poder comprender cómo nosotros somos favorecedores de esa enfermedad. Y para eso hay grupos de autoayuda. Y en esos grupos de autoayuda también hay compañeros como ustedes, como Miguel y como Ilú, que ayudan a guiar y a orientar a padres que van llegando. Y esto se ha convertido en una cadenita, porque yo conozco familias que han llegado con ustedes a los grupos y que a través de la experiencia que ustedes tienen han podido ahorrarse también muchos problemas, ¿verdad? Pero la familia tiene que entender, y te invito, familia, a que tú entiendas que tú también te tienes que tratar. Esto es un 50 y un 50. O sea, la mancuerna tiene que ser equitativa. Si tú no, para empezar, tú como familia no puedes pedir algo que no das, ¿verdad? Y si tú no te empiezas a tratar, pues difícilmente tu familiar va a poder entender. Puede salir con todo el ánimo de estar bien, pero si el sistema familiar sigue estando igual de afectado, pues no es de que el otro pierda el interés de su vida, sino que entra al mismo ciclo, ¿verdad? Tóxico que lo llevó a consumir una vez y que lo va a volver a llevar a consumir nuevamente. Acabas de mencionar algo bien importante. Ojalá y las familias que están escuchando este mensaje lo puedan hacer propio de su entendimiento, de su corazón y de su estilo de vida, más que nada. Aprender a poner en práctica esta mente abierta, buscar la ayuda necesaria a través de terapia, de psicólogos, de grupos de autoayuda, para poder aprender a crecer. Hay adictos que no necesariamente la familia decide poner su parte y entonces al adicto le toca trabajar solamente con su 50%. ¿Qué tanta calidad de vida puede tener un adicto así? Pues solamente ellos mismos no lo pueden platicar. Pero entonces quiere decir que existen diferentes tipos de recaída, porque pues si están involucrados tantos factores, esta enfermedad es una enfermedad multifactorial, entonces pues también hay diferentes tipos de recaída. Sí, de hecho, la primera recaída es la del pensamiento, ¿okay? Cuando se empieza a dar cavidad a las mismas ideas. Y la recaída, muchas veces dicen que la recaída emocional es la que más afecta, y no es cierto.
la recaída emocional no es la que más afecta, la recaída espiritual es la que más afecta, porque el que nosotros tengamos un levantamiento espiritual nos permite a nosotros tener un estilo de vida, ¿okay? El poder saber quiénes somos, dónde estamos, para qué estamos aquí, tener un contacto con un poder superior, tener la capacidad de orar, de meditar y de estar comprometidos con la vida. Hay 3 tipos de adictos, 2 se recuperan, 1 no. El que cree en Dios se recupera. El que no cree en Dios también se recupera porque eventualmente va a creer en Él. ¿Okay? Los únicos que no se recuperan son los que se creen en Dios. ¿Okay? Y el adicto, o sea, cuando estamos en la adicción, todo el mundo se cree Dios. Todo el mundo se cree Dios. Y el poder empezar a trabajar con eso, el darnos cuenta que no somos dioses, que no tenemos todas las respuestas, que no somos tan fuertes, que no somos tan inteligentes, y tener un contacto con un poder superior, permitir que ese poder superior nos pueda llevar a poder desarrollar, como lo dice el segundo paso, nuevamente un sano juicio. Ese es el preámbulo antes inclusive de trabajar las emociones, porque de nada nos sirve trabajar las emociones de manera superficial si no tenemos un contacto directamente con un poder superior, con Dios, porque de lo contrario las emociones van a ser racionalizadas, todos vamos a estar buscando un porqué y un para qué y perdemos el sentimiento. Entonces la recaída espiritual es más fuerte inclusive que la recaída emocional, porque de ahí es donde parte, y dentro del levantamiento espiritual es cuando el que es adicto y está en un proceso de recuperación y está en un periodo de abstinencia sostenida y que tiene un sentido de vida y que está ilusionado por seguir adelante, pero que pierde esa chispa y que deja de orar, que deja de meditar, que deja de hacerse responsable, fácilmente viene la recaída emocional y viene la recaída de consumo, y ahora sí, como si nunca hubiera dejado de consumir, vuelve exactamente a lo mismo. Y se lo dice un psicólogo, ¿okay? No, o sea, cualquier teoría, cualquier técnica, cualquier corriente psicoterapéutica va a poder ser tan fuerte que el poder tener un contacto con un poder superior. Muchas gracias, Pedro, por todos estos mensajes, por todo este conocimiento y experiencia, más que nada. Nos vamos a ir a una pausa, quédense con nosotros, regresamos en un momento. Recuerden los teléfonos en cabina, 689-7390, 689-7391 y también terminación 92. Llámenos, háganos sus preguntas. Continuamos. Sí, buenas tardes, gracias por seguirnos acompañando a este programa, Reencuentro Padre Jaime Lares. Seguimos saludando a los países que nos ven y gracias por acompañarnos. México, Estados Unidos, Costa Rica, Ucrania, Canadá, Francia, Trinidad y Tobago, Bulgaria, República Dominicana y España. Gracias y quédese con nosotros. Continuamos con nuestro programa de hoy. Gracias por seguir con nosotros. Mi nombre es Ilú Rojas, está con nosotros también Miguel Hidalgo y pues sigue aquí Pedro Uriarte, psicólogo, un gran amigo. Este tema tan interesante, Pedro, ¿cómo podemos prevenir una recaída? Para que nosotros podamos prevenir una recaída, debemos de enfocarnos en algo que se llama la cruz de la sobriedad. ¿Okay? Porque lo que sucede aquí es de que la carga de estrés, cuando no tenemos la capacidad para poderla tolerar, es lo que nos puede llevar a recaer. No solamente es el estrés, sino también las frustraciones a las que no tenemos todavía la condición para poder enfrentar. La cruz de la sobriedad se enfoca en 4 áreas. ¿Okay? Es en estar apegados a Dios y a un programa. ¿Okay? El poder tener un buen equilibrio con la familia, con nuestro trabajo, ya sea trabajo laboral o académico, y con lo que es el espacio personal para nosotros. Porque si nosotros no estamos equilibrados en función de una cruz de la sobriedad, y es por eso que se llama cruz de la sobriedad, si no estamos equilibrados vamos a estar más cargados a un solo lado y nos vamos a estresar. Si le damos toda la atención al programa, ¿okay? Estar nada más enfocados en el programa de rehabilitación, pero no atendemos a la familia y no atendemos las obligaciones laborales y no tenemos un espacio personal, nosotros solos nos vamos a estresar al punto que no vamos a poder tolerar. Si estamos más inclinados a la familia y no atendemos el programa y no atendemos lo laboral y no atendemos el espacio personal, también nos vamos a estresar. Y lo que más común se da es de que se carga toda la tensión hacia la familia y hacia el trabajo. Se desatiende el programa, se desatiende el contacto con nuestro poder superior, se desatiende también el espacio personal, y entonces quien está en un proceso de rehabilitación, pues como se dice, va a recaer, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque se estresa de más.
se da una carga que no puede soportar. Entonces, a medida que nosotros podamos prevenir una recaída, debemos de estar enfocados en esa cruz de sobriedad y apegados a lo que nos ha servido, a lo que es la terapia psicológica, lo que es estar apegado a un grupo de autoayuda, estar trabajando el programa de los 12 pasos, pero mejor aún que todo eso, pues estar apegados a un poder superior. Hay un paso que es el 11º paso del programa de los 12 pasos, que nos dice que buscamos a través de la oración y la meditación tener un contacto directo con nuestro poder superior para que nos diese a conocer su voluntad hacia nosotros y nos diera la fortaleza para poder cumplirla. ¿Okay? Nada más que vemos quienes rezamos al revés. ¿Okay? Por ejemplo, yo antes rezaba de que le daba a Dios las ocupaciones y yo me quedaba con las preocupaciones. Y resulta que es al revés, ¿verdad? Hay que darle las preocupaciones y quedarnos nosotros con las ocupaciones, puesto que en la oración entregamos las preocupaciones y en la meditación vemos qué es lo que podemos nosotros trabajar, qué es lo que podemos nosotros mejorar y a través de nuestros elementos. Y el poder prevenir una recaída es poder atender todas aquellas áreas que nos van a dar la fortaleza para poder estar de pie, Ilu. Entonces entendemos, la abstinencia es el aprender a vivir como que la primera fase de la recuperación, el estar en abstinencia, ya sea de consumo, de pensamiento, aprender a pensar diferente, actuar de manera diferente, reaccionar de manera diferente, y en la manera que lo voy poniendo en práctica me voy sintiendo mejor y me va gustando y puedo ir equilibrando, como luego le llaman, esas 4 patas en la vida, ¿verdad? Que van a mostrar de alguna manera, van a ser las características de una sobriedad, tratar de mantener en el mejor equilibrio esas 4 patas. Así es. Sí, puesto que vamos a poder estar establecidos y aterrizados sobre una realidad, ¿okay? Muy aterrizados en la tierra. Hay 2 tipos de recuperación. Está la recuperación metafórica y la recuperación tangible. La recuperación metafórica es la que vive a través de metáforas y que dice, algún día cuando yo pueda voy a tener y voy a hacer y voy a dar y yo quisiera y que tú quisieras y que también me dieras y que tú pudieras, y puras metáforas. Y hasta nos convertimos en filósofos. Hablamos bien bonito y promesas y de todo y qué te doy. No, somos las mejores personas, ¿verdad? La recuperación metafórica tarde que temprano se va a frustrar y va a tener un choque con la realidad. Entonces, es una recuperación que está sustentada solamente a través de la fantasía. La recuperación tangible es aquella que podemos ver, que podemos escuchar, que podemos sentir, que podemos tenerle el gusto, ¿okay? Que podemos palpar. ¿Okay? La tangible es aquella que causa acción. ¿Okay? Todo aquello que implementamos, que sabemos que si hacemos algo vamos a tener un resultado, pero que nos estamos midiendo todo el tiempo, que nos estamos observando, estamos viendo, detectando tanto nuestros errores como también los aciertos que tenemos para poder identificar los errores y poderlos cambiar, y que los aciertos poderlos modificar y poder crecer. La recuperación tangible es responsable, se enfoca en lo que tiene que ser la persona y no en lo que la persona quisiera que le llegara, pues porque de repente queremos que todo nos caiga del cielo sin querer hacer nada, y no es así. Tenemos que salir a buscarlo, tocar puertas, tenemos que implementar ese esfuerzo y tener la iniciativa para poder lograr lo que queremos, ¿verdad? Fíjate, Pedro, se me ocurre ahorita también cómo pues tanto el adicto como la familia pues tiende a ser obsesivo y compulsivo, ¿no? De una u otra manera ahí se juega muy bien ese juego y ese estilo de vida. Es la enfermedad, vaya. Pero precisamente con esa característica, pues se quiere saber, bueno, cuánto tiempo se le da a la abstinencia y en qué momento ya se puede decir, ya iniciamos una sobriedad, porque luego queremos tiempos, ¿no? Así como dicen, no, es que son 3 meses de internamiento, no, pero pues es que dale otros 3 meses, pero es que si ya tiene diferentes procesos, pues ya dale el año, ¿no? Y pues igual la familia, entonces, ¿en qué momento se inicia una sobriedad? Sí, es cuando empieza la subasta y ahí viene el remate, ¿verdad? De que cuánto das, cuánto doy, ¿verdad? Mira, me mencionaste algo antes de contestarte esa respuesta. Mencionaste ahorita de que tanto la familia como el familiar adicto es obsesivo y es compulsivo.
Y precisamente en una conferencia que voy a dar próximamente, primero Dios, el 11 de mayo, aquí en Tijuana, voy a hablar de enfermedades que curan. ¿Okay? Muchos podemos pensar que el ser obsesivo compulsivo es malo, ¿okay? Porque nos hace desbordarnos. Pero ¿qué pasaría, okay, y qué pasa cuando podemos educar esa obsesión y esa compulsión? Y que el familiar adicto, así con la misma intensidad que buscaba la droga y se hacía daño, ahora busca un proyecto de vida, ¿okay? Y busca cómo poder estar bien en todas las áreas de su vida, con esa misma capacidad de ser obsesivo compulsivo. ¿Qué pasaría con la familia que así como se enfocaba en querer estar observando a su familiar adicto y estar viendo los problemas dentro de sus demás familiares, puede educar esa obsesión y esa compulsión? O sea, ¿a dónde no llegaría esa familia y más en conjunto, verdad? Entonces, hay enfermedades que curan, y la obsesión y la compulsión, si la educamos, puede ayudarnos a transformar a nosotros nuestra vida. ¿Okay? Para poder llegar nosotros a un proceso de sobriedad, no es cuestión de tiempo. Lamentablemente no hay tiempos. O sea, no te puedo decir que es 1 año, 2 años, no hay tal cosa, sino la sobriedad se define por los cambios que va haciendo la persona. De antemano, nosotros nos vamos desarrollando por generaciones. Nos damos cuenta en el crecimiento del ser humano. De los 0 a los 5 años cambia mucho. De los 5 a los 10 también se ve representada la edad. De los 10 a los 15, 15 a 20, 20 a 25, 25 a 30. Cada 5 años van marcando la diferencia porque es parte de la generación. Una generación se mide por cada 10 años. Pero los lapsos generacionales son entre 1 y los 5 años. Y para poder identificar que una persona ya pudo hacer un cambio completo, no solamente de la psique y de la emoción y espiritualmente, pues tiene que ver con el cambio del lapsus generacional, que son 5 años como mínimo de abstinencia sostenida, y es donde ya nos damos cuenta que, ok, ya hizo cambio en todas las áreas de su vida y ya se va viendo representada lo que es la sobriedad. Y de antemano la sobriedad pues no tiene un tope. La sobriedad siempre sigue creciendo y creciendo y creciendo porque busca el estar mejor. Hay tres fases de la enfermedad. Está la fase de la enfermedad donde creamos una conciencia y se llama conciencia de enfermedad. Okay. Está la otra donde ya conocemos la enfermedad y empezamos a crear una conciencia de recuperación porque nos queremos recuperar. Pero nos damos cuenta que ya se empieza a encaminar hacia la sobriedad cuando ya hay una conciencia de crecimiento. Cuando ya no está anclado nada más a su pasado y no está viviendo nada más de la enfermedad que tuvo, sino que comprendiéndose y aceptándose como un adicto en recuperación, ahora busca crecer en todas las áreas de su vida. Un proyecto laboral, un proyecto académico, que puede formalizar con su familia, que toma buenas decisiones, que puede ser emprendedor. Cuando ya vemos el crecimiento, aunque que ya tiene una conciencia de crecimiento, sabemos que esa persona ya va encaminada. Y algo bien importante también, ahorita escuchándote, Pedro, cómo dentro de esa recuperación y alcanzar una abstinencia sostenida y llegar a una sobriedad y tener planes y tener ideales y hacer todo un proyecto, darle un sentido a tu vida realmente, ya sea como adicto, como familiar, cómo se viene definitivamente la otra parte, ¿no? Donde a veces hay relaciones que hacen daño. Digo, la recuperación se entiende como una unidad y así lo maneja el programa también, ¿verdad? Como un sentido de unidad, de respetar tus pensamientos, mis pensamientos, pero pues también viene la parte en donde tengo que reconocer que hay relaciones enfermizas donde por más que se ha intentado caminar en sobriedad, pues llega un momento en que pues se tienen que abrir los caminos y tú por tu lado y yo por el mío. Así se trate de hermanos, se trate de padres e hijos, se trate de alguna pareja, compañeros de trabajo, no sé, diferentes relaciones que puede haber donde definitivamente se tiene que abrir el camino, separar el camino para poder continuar cada quien con su sobriedad emocional, física. Sí, Lu, fíjate que ahorita que dijiste eso de las relaciones tóxicas no nada más van en función de la pareja
que podemos tener a un lado, sino de las relaciones y lealtades tóxicas que podemos tener, ¿verdad? Tanto con nuestros padres como con nuestros hermanos y muy, muy común con los amigos, ¿ok? Y el poder cortar por lo sano y decir ya de tajo, ¿sabes qué? Yo me retiro de ese ambiente porque ese ambiente a mí no nada más me jala, pero también me intoxica y me puede llevar a perder lo que tanto me ha costado y que hoy le has dado un valor a mi vida. Poder cerrar ese ciclo puede ser lo más difícil, sin embargo puede ser lo más sano. Pero la tanatología nos ayuda a nosotros a estudiar la muerte, a poder aceptar los duelos y poder también aceptar las pérdidas. Y muchas veces aceptar una pérdida para no seguir generando más es lo más sano. Porque cuando no tenemos la capacidad de poderle dar cierre a un ciclo tóxico, seguimos generando todavía cada vez más y más y más, al grado que vamos a quedar dentro de ese ciclo y vamos a salir lastimados por nuestro propio engaño. Cuando tenemos la relación tóxica hacia los padres y saber que pues nuestros padres no van a cambiar, a lo mejor ya tienen una edad avanzada, ellos no van a cambiar, pero yo hoy entiendo que no entienden y no me voy a frustrar por los no cambios de ellos, sino me voy a enfocar a lo que yo sí tengo que hacer y los voy a aceptar sin quererlos cambiar y dejo de frustrarme por aquello que no va a ser posible y me enfoco nada más en los niños. Vamos a tener la relación de padres, pero a lo mejor no voy a convivir tanto como yo quisiera porque a lo mejor no es lo más sano, al igual que con los hermanos y también con las parejas, cuando queremos a fuerzas que, bueno, queremos forzar una relación, pero que la otra persona no se ha dado la oportunidad de poder sanar lo suyo, eventualmente su enfermedad me puede enfermar. Okay. Definitivamente, muy, muy interesante. Ojalá, yo definitivamente este programa lo tengo que escuchar. Ha habido muchas frases que dejan mucho trabajo para mi vida en lo personal. Te agradezco mucho esa parte que dejas en mi vida, Pedro. Y pues definitivamente hay que buscar la ayuda, es necesario. A veces como familia cuesta un poquito de trabajo aceptar que necesito buscar y no quiero a veces ni que se dé cuenta que yo ando buscando la ayuda, pero es lo que a mí me conviene, es lo que Dios quiere para mí. Yo quisiera decirles también que no se les olvide, Dios es amor y te ama, entonces ahora sí que nos toca a cada quien hacer nuestra parte. Dios ya hace la parte de nosotros, a nosotros nos toca poner también nuestro granito de arena. Pedro, antes de iniciar con despedir el programa, ¿qué recomiendas para que los que nos están escuchando puedan lograr una sobriedad? Bueno, yo los invito y les sugiero a que corren el reto de vivir, que no se queden sentados en la sala de su casa con el control remoto en la mano, viendo nada más cómo pasa la vida a través de un televisor. No sigas deseando la tranquilidad de los demás, no sigas deseando tampoco el equilibrio laboral o los lujos inclusive que pudieran tener los demás. Mejor sal, abre esa puerta, empieza a buscar ayuda, pregúntate qué es lo que quieres para ti y corre el riesgo. Apaga tu televisión y prende la vida y corre los riesgos de tocar todas las puertas que sean necesarias para que puedas encontrar tu propio sentido de vida. Solamente hasta ahorita sabemos que tenemos una vida y algún día nos van a llamar y nos van a preguntar qué hicimos con lo que nos dieron. Que Dios nos va a preguntar un día, ¿y qué hiciste con la vida que te di? Y ojalá que tú puedas ser de las personas que le puedas dar buenas cuentas y decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo corrí el riesgo. Me atreví a salir de mi comodidad, de la comodidad que me daba la codependencia, de la comodidad que me daba la adicción, de la comodidad que me daban mis defectos de carácter, mis resentimientos, y me atreví a salir. Te comparto también que atrévete a conocer tu historia para que veas qué es lo que puedes modificar, porque quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Entonces, en algún momento, si ya tienes tus hijos y no quieres vivir la misma historia que viviste tú en la adolescencia, empieza a cambiarlo para que tus hijos no tengan que repetir lo mismo, ¿verdad? Y si tienes problemas con tu pareja, acuérdate que tenemos la pareja para la que nos alcanzó. Y el que tenemos la pareja para la que nos alcanzó es de que nosotros vamos a tener de pareja pues lo que nosotros damos. Y vamos a tener en la relación con nuestros hijos lo que nosotros demos. Y vamos a tener con nuestros padres lo que demos en la relación también. Entonces, atrévete a vivir. Suelta los miedos.
¿okay? Y desarrolla el valor hacia la vida, más que nada. Muchas gracias, Pedro. Más que esperar de los demás, porque yo ahora sí que en esas relaciones enfermizas te doy, pero ¿qué me vas a dar a cambio, no? Te doy porque quiero algo de regreso, y pues no se trata de eso. El vivir en una recuperación nos trae muchos regalos, muchas bendiciones a nuestras vidas. ¿Qué me ofrece una recuperación, Pedro? ¿Qué no nos ofrece? Nos ofrece una libertad, ¿okay? Para poder vivir sin miedos. Y nos ofrece el poder tener para poder dar. Nos ofrece el poder vivir, ¿okay? Ahora un sueño, pero despierto. ¿Okay? Y ya no vamos a estar viviendo con fantasías, sino estar viviendo con realidades. Pero también nos ofrece el poder estar apegados a un poder superior, el poder estar apegados a Dios y poder tener un sentido de vida. Pues imagínate, ¿qué no nos ofrece, verdad? Aprender a vivir de una manera diferente. De esto yo estoy muy agradecida con Dios. A todos ustedes que estuvieron acompañándonos este día, yo les doy las gracias. No se les olvide, todos los sábados estamos aquí de 2 a 3 de la tarde. Miguel, muchas gracias por habernos acompañado también. Pues muchas gracias a ustedes. Ya nada más me queda por decirles que tomar conciencia, Dios es amor y te ama, y tomar conciencia que si hay una enfermedad, hacerle frente con ese ímpetu que dice Dios es amor y Dios te ama. Solamente así podemos salir adelante ante todas las adversidades. Y Dios, como dice un lema, ¿no? Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Que tengan un bendecido fin de semana. Gracias también al Padre Andrés por su confianza y permitirnos estar aquí este día. Pero te invito a despedir el programa. Muy buenas tardes a todos, gracias por escucharnos. Pues muchas gracias de antemano a todas las personas y todos los países que nos están escuchando ahorita. Estamos ubicados en la ciudad de Tijuana, tenemos una clínica CASIC, que nos pueden encontrar por la web en clinicacasic.com.mx, el número de teléfono 682-4543 y también el celular 664-135-8703. Bendecido y agradecido por la oportunidad de poder estar aquí en este programa, y espero que esta información haya sido de utilidad para muchos de los que nos están escuchando. Bendiciones para ustedes y toda su familia. Gracias, Ilu, gracias, Miguel, gracias, Padre Andrés, bendiciones a todos, que estén bien. CASIC, un espacio de comprensión y apoyo para esos seres queridos que necesitan retomar las riendas de su vida. Somos una institución de primer nivel en el corazón de Tijuana, conformada por un equipo médico, psiquiatras, psicólogos y consejeros certificados. Ofrecemos un tratamiento integral, profesional y humano. Apoyamos a nuestros pacientes en áreas física, mental, emocional y espiritual. Más que rehabilitar, transformamos la vida de nuestros pacientes y la de sus familias. CASIC, Clínica de Rehabilitación Integral. Esto fue Reencuentro. Un espacio donde vislumbramos la posibilidad de comenzar de nuevo. Pon tu voluntad y tu vida en las manos de Dios y experimentarás la confianza para continuar tu camino. Una producción de Pastoral de las Adicciones y Monte María Radio y Televisión. Amigos en favor de la familia. Nos encontraremos la próxima semana.